vamos a ver la sobreactivación de la plasmina. ¿En qué patologías tenemos sobreactivación de la plasmina? Esto es cuando tenemos cirrosis del hígado. Y cuando hacemos un procedimiento que es la prostatectomía radical. O sea, vamos a quitar la próstata, pero vamos a dejar los músculos. Eso es que sea radical. Ahora, ¿por qué en estas dos patologías, o en este procedimiento y en esta patología, tenemos una sobreactivación de la plasmina? Entonces, en la cirrosis del hígado, esto es porque disminuye, o sea, si tenemos cirrosis del hígado, tenemos daño del hígado, entonces tenemos disminución de todas las cosas que produce el hígado. Y una de las cosas que produce el hígado es la alfa-antiplasmina. Entonces, la alfa-antiplasmina lo que hace es, pues, inactiva a la plasmina. La alfa-antiplasmina inactiva a la plasmina. Si tenemos disminución de la alfa-antiplasmina, entonces no vamos a inactivar a la plasmina, entonces vamos a tener más plasmina activada. Entonces, una disminución de la alfa-antiplasmina hace una sobreactivación de la plasmina, porque no la está inactivando, porque no tenemos alfa-antiplasmina. Y la prostatectomía radical, esto es porque al manipular la próstata se libera la uroquinasa. Y la uroquinasa lo que hace es que activa a la plasmina, hace que el plasminógeno se convierta en plasmina, o sea, agarra al plasminógeno y lo convierte en plasmina, o sea, activa la plasmina. Entonces, dos maneras por las cuales tenemos una sobreactivación de la plasmina. Una, porque literal la estamos activando, y otra porque estamos impidiendo la inactivación. Estamos disminuyendo la alfa-antiplasmina, que es la que inactiva la activación de la plasmina. Y ahora, ¿cómo se van a presentar estos pacientes? Entonces, si tenemos sobreactivación de la plasmina, recordemos cuáles son las cosas que hace la plasmina. ¿Qué es lo que hace la plasmina? Una, destruye los factores de la coagulación. Entonces, si destruye los factores de la coagulación, no vamos a tener hemostasia secundaria. Entonces, disminución de la hemostasia secundaria. Y recordemos, la hemostasia secundaria, pues es lo que necesitamos para estabilizar un trombo. Entonces, si no tenemos factores de coagulación, entonces el paciente va a venir también con aumento de PT y PTT. Si no tenemos factores de coagulación, o los tiempos de coagulación, que es el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, van a estar aumentados. Los dos. El PT mide la vía extrínseca, el PTT mide la vía intrínseca. Entonces, ya en otro video vimos la cascada de la coagulación. ¿Qué otra cosa hace la plasmina? Destruye la fibrina, que es un factor de la coagulación. Pero si destruye la fibrina, esto impide la agregación plaquetaria. Recordemos que entre una plaqueta y otra, que expresan su glicoproteína 2B3A, esta de aquí, esta es la glicoproteína 2B3A de cada una de las plaquetas. Las plaquetas están unidas por medio de la fibrina, esta es la fibrina. Entonces, si la plasmina destruye la fibrina, pues está impidiendo la agregación plaquetaria. Entonces, disminución de la agregación plaquetaria. ¿Y qué más hace la plasmina? Destruye al fibrinógeno. Ahora, ¿cómo se va a presentar el paciente clínicamente que venga con una disminución de la agregación plaquetaria? Si no puede hacer agregación plaquetaria, va a ser un paciente que va a estar sangrando. Entonces vamos a poner aquí los síntomas. Va a tener aumento del tiempo de sangrado. ¿Por qué tiene aumentado el tiempo de sangrado? Lo normal es de 2 a 7 minutos. Esto es, si le picamos al paciente con un alfiler en donde empieza a sangrar, una persona normal se tarda como de 2 a 7 minutos en parar de sangrar. Pero este paciente, si no puede hacer agregación plaquetaria, no va a poder parar el sangrado. Entonces el tiempo de sangrado va a estar aumentado. Se va a tardar mucho más tiempo en parar de sangrar. Porque recordemos que la hemostasia primaria es la que tiene que ver con las plaquetas. Aquí obviamente no estamos interactuando con las plaquetas. Aquí la plasmina lo que hace es destrucción de los factores de la coagulación, destrucción de la fibrina. Pero la fibrina está unida a una plaqueta. Y esto es lo que hace la agregación plaquetaria. La unión de la plaqueta con la fibrina es lo que hace la agregación plaquetaria. Si tenemos disminución o destrucción de la fibrina, no podemos hacer agregación plaquetaria. Y recordemos que la hemostasia primaria
que es la que tiene que ver con las plaquetas. Esto es adhesión plaquetaria, que pues no alteramos nada de la adhesión plaquetaria, y la otra es la agregación plaquetaria. Entonces, en la hemostasia primaria hacemos la agregación plaquetaria. Este paciente no va a poder hacer agregación plaquetaria, no porque tenga un defecto de plaquetas, sino porque tiene disminución de la fibrina. ¿Y porque tiene disminución de la fibrina? Porque la plasmina la destruyó. Entonces, viene con aumento del tiempo de sangrado porque no puede hacer la agregación plaquetaria. No puede hacer la agregación plaquetaria porque tiene disminución de la fibrina. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar los niveles de fibrina? Los niveles de fibrina van a estar disminuidos. Fibrina disminuida porque la estamos rompiendo. Pero ¿cómo van a estar los dímeros D? Recordemos que los dímeros D son, ya voy a borrar. Los dímeros D son productos de desecho de la fibrina. Esto es cuando hacemos la agregación plaquetaria, que tenemos una plaqueta y otra plaqueta. Y aquí está la glicoproteína 2B3A, aquí igual está la glicoproteína 2B3A, y entre las dos tenemos fibrina. No es que tengamos nada más una fibrina, sino que tenemos varias fibrinas, y esta unión de varias fibrinas se llama crosslink de las fibrinas. Esto se llama crosslink de las fibrinas, que es que estamos uniendo varias fibrinas. Ahora, al hacer el crosslink de las fibrinas, al unir una fibrina con la otra, se liberan los productos de desecho de la fibrina, o sea, se liberan los dímeros D. Esto quiere decir que si el paciente tiene mucha agregación plaquetaria, o sea, que si tiene mucha unión de una fibrina con otra, para que la fibrina se una con la glicoproteína 2B3A de cada una de las plaquetas, si tiene mucha agregación plaquetaria, va a tener muchos dímeros D. Va a tener muchos dímeros D porque se liberan los productos de desecho, que es los dímeros D. Pero ya vimos que en estos pacientes que vienen con una destrucción del fibrinógeno o destrucción del fibrinógeno y de la fibrina, si se está destruyendo la fibrina, ya vimos que la fibrina va a estar baja. Pero también estamos destruyendo estos trombos. Entonces estamos destruyendo estos trombos, y si no tenemos fibrina, no podemos hacer la agregación plaquetaria. No hacemos la agregación plaquetaria. Y si no tenemos fibrina, pues no tenemos manera de unir una fibrina con la otra. Entonces, si no tenemos fibrina, no se une la fibrina con otra fibrina. No se unen las fibrinas. Y si no se unen las fibrinas, no se libera el dímero D. No liberación del dímero D. Y si no tenemos liberación del dímero D, el dímero D va a estar bajo. Entonces, ¿cuáles son los estudios de laboratorio de los pacientes que vienen con sobreactivación de la plasmina? Van a tener, ya voy a borrar, ya vimos que van a tener aumento del tiempo de protrombina y aumento del tiempo de tromboplastina parcial, porque se están destruyendo los factores de coagulación. Entonces, esto es por destrucción de los factores de la coagulación. Van a venir con disminución de la fibrina, que pues es un factor de la coagulación. ¿Por qué? Porque la plasmina la está destruyendo. Entonces, igual, por destrucción de la fibrina. Van a venir con disminución de los dímeros D, porque tenemos menos fibrina. Y porque no estamos haciendo la agregación plaquetaria. Recordemos que para la agregación plaquetaria tenemos que unir las varias fibrinas. Si no hacemos agregación plaquetaria, no vamos a unir las fibrinas. Y si no unimos las fibrinas, no se liberan los dímeros D. Entonces, ¿por qué venimos con bajos dímeros D? Una, porque tenemos disminución de la fibrina, y otra, porque no hay agregación plaquetaria. Y si no hay agregación plaquetaria, no hay crosslink, o sea, no hay unión de una fibrina con la otra. No hay crosslink de la fibrina. Entonces, dos razones por las cuales tenemos dímeros D bajos, y la cuenta plaquetaria va a estar normal la cuenta plaquetaria, porque no hicimos ninguna alteración en la plaqueta como tal. Obviamente el paciente va a venir con aumento de tiempo de sangrado, porque no puede hacer la agregación plaquetaria, no hace la agregación plaquetaria. Pero la razón por la cual no hace la agregación plaquetaria es porque tiene destrucción de la fibrina, tiene disminución de la fibrina, pero no es por un defecto de las plaquetas. Entonces es un paciente que viene con aumento del PTT, disminución de la fibrina, cuenta normal de plaquetas, aumento del tiempo de sangrado y dímeros D normales. Entonces, clásicamente se está presentando, digamos, en los estudios de laboratorio, se parece muchísimo a un paciente que viene con la coagulación
coagulación intravascular diseminada. Solo que recordamos que aquí los estudios de laboratorio eran exactamente igual: aumento del PT, aumento del PTT, disminución de la fibrina, aumento del tiempo de sangrado, pero había disminución de las plaquetas y había aumento de los dímeros D. Entonces, la presentación de en estudio de laboratorio es casi la misma que la de un paciente con coagulación intravascular diseminada, salvo que tiene disminuidos los dímeros D y tiene cuenta normal de plaquetas. Pero la presentación sintomática, o digamos los síntomas del paciente, van a ser los mismos. O sea, va a venir con sangrado excesivo. ¿Cómo se presenta el sangrado? Con petequia, con púrpura, con equimosis, con sangrado del tracto digestivo, con epistaxis, y pues va a venir con anemia. Puede ser que venga con anemia. Entonces, ¿cuándo es cuando tenemos sobreactivación de la plasmina? En pacientes con cirrosis, porque disminuye la alfa-antiplasmina, y la alfa-antiplasmina es la que inactiva la plasmina. Si no tenemos alfa-antiplasmina, no estamos inactivando a la plasmina, y si no inactivamos a la plasmina, tenemos muchísima plasmina. Entonces, muchísima plasmina en el paciente con cirrosis. En el paciente que le hacemos una prostatectomía radical, en la manipulación de la próstata hace que se libere la uroquinasa, y la uroquinasa activa la plasmina. Entonces tenemos aumento de la plasmina. ¿Qué hace la plasmina? Destrucción de los factores de la coagulación, destrucción de la fibrina. Si destruye la fibrina, impide la agregación plaquetaria, disminución de la agregación plaquetaria, y pues rompe el trombo que ya se ha formado. Entonces, ¿cómo se va a presentar el paciente con los estudios de laboratorio? Si disminuye, o sea, hay destrucción de los factores de la coagulación, va a estar aumentado el PT y el PTT, el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial. Si tenemos disminución de la fibrina, pues vamos a ver niveles de fibrina bajos. Y si no podemos hacer la agregación plaquetaria, si no hacemos agregación plaquetaria, no vamos a unir una fibrina con la otra. Entonces, si no hacemos la unión de una fibrina con la otra, o sea, si no hacemos el cross-link de la fibrina, no vamos a tener la liberación de los dímeros D. No vamos a tener la liberación de los dímeros D, que son productos de desecho de la fibrina. Entonces, los dímeros D van a estar bajos. Y el paciente va a estar sangrando. El paciente va a estar sangrando porque no puede hacer la agregación plaquetaria. Pero la razón por la que sangra es porque no tiene agregación plaquetaria. ¿Y por qué no tiene agregación plaquetaria? Porque no tiene la fibrina o tiene disminución de la fibrina. Y recordemos que la agregación plaquetaria, la unión de una plaqueta con la otra, se da por la fibrina, por medio de la fibrina. Entonces, si no tenemos fibrina, no vamos a tener agregación plaquetaria. Pero no le hicimos nada a la plaqueta, entonces la cuenta de plaquetas está normal. Entonces se presenta casi igual que un paciente con coagulación intravascular diseminada, solo que viene con cuenta de dímeros D bajos y cuenta de plaquetas normales, a diferencia del paciente con coagulación intravascular diseminada. Entonces, aumento del PT y del PTT, disminución de la fibrina, disminución de los dímeros D, plaquetas normales y aumento del tiempo de sangrado. Y ahora sí, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es inactivar a la plasmina. ¿Y cuáles son los medicamentos que inactivan a la plasmina? Medicamentos que inactivan a la plasmina es el ácido aminocaproico, o el ácido tranexámico, porque recordemos que estos lo que hacen es inactivan a la enzima, al TPA, al activador del plasminógeno tisular. Entonces recordemos que el plasminógeno se convierte en plasmina, y la enzima que hace esta conversión, aparte de la uroquinasa que ya vimos en el paciente de la prostatectomía, tenemos otra enzima que es esta, que es el factor que activa a la plasmina, el activador del plasminógeno tisular. El activador del plasminógeno tisular agarra al plasminógeno y lo convierte en plasmina. El ácido tranexámico y el ácido aminocaproico inactivan a esta enzima. Si tenemos inactivación del activador del plasminógeno tisular, no convertimos el plasminógeno en plasmina. Entonces tenemos disminución de la plasmina, que es lo que empezó aquí todo, un aumento de la plasmina. Entonces, ¿cómo lo tratamos? Con ácido aminocaproico y ácido tranexámico para disminuir la activación de la plasmina, o cuando menos disminuir la activación de la plasmina por medio del activador del plasminógeno tisular. Nos vemos en el siguiente video.